Ok, perfecto. Muy buenas noches a todos. Es un placer para nuestra organización poder recibirles el día de hoy en esta entrevista que tendremos con el maestro Abimael Meléndez, quien es el licenciado en música, mención ejecución, en la especialidad de violín, graduado de UNEARTE, con una maestría en educación, mención gerencia de la Universidad Bicentenaria de Aragua y un doctorado en ciencias de la educación. En la actualidad, el maestro Abimael Meléndez se desempeña como profesor del Conservatorio Superior de Loja en la ciudad de Loja, Ecuador. Así que bienvenido, maestro, y es un placer para nosotros tenerlo aquí el día de hoy conversando sobre las enfermedades profesionales en los músicos, las lesiones más comunes y la distonía focal. Muy buenas tardes, apreciado Samuel. De verdad, muy encantado y emocionado de estar compartiendo contigo con la labor que viene realizando tu fundación. La sigo muy de cerca a través de las redes, de las clases continuas que están dictando, el fellowship, de eso, ¿no? Es para mí un honor participar de la formación, de alguna manera, holística, las perspectivas que ustedes están dando a la educación musical. Dado que, bueno, es parte tal vez de los sentimientos que nos toca a nosotros como pedagogos y músicos abordar en pleno siglo XXI ahora. Maestro, muchísimas gracias. Y hablando sobre estos temas y lo que es la influencia y la educación holística que queremos promover en los músicos, nos gustaría comenzar conversando con usted sobre esa conciencia que hay que crear en los músicos sobre las enfermedades profesionales y la conciencia que debemos tener acerca de nuestro propio cuerpo al momento de ejecutar el instrumento. Gracias, Samuel. Muchas veces yo hago la comparación, pienso que es apropiada en todo sentido, tanto como el aprendizaje como la práctica, de que los músicos somos como deportistas. Eh, el deportista nunca lo vamos a ver ignorar las señales que le da su cuerpo. Nunca lo vamos a ver ignorar si tiene algún dolor, alguna molestia. Y nosotros los músicos nos pasa, por ejemplo, los instrumentistas de cuerda. Tocamos una frase entera, un concierto, una pieza completa y si nos hiciéramos la pregunta o nos hicieran la pregunta, hemos respirado, hemos tomado alguna respiración, sino porque son músicos, instrumentistas de viento, que obviamente tienen que respirar, es que tienen la conciencia de que tienen que respirar. Igual pasa entonces en el deporte. O sea, no puedes hacer una cadena física, un ejercicio físico sin respirar. Pero a diferencia de nosotros de los deportistas, muchas veces no tenemos conciencia de las señales que nos da el cuerpo. Y si no tenemos conciencia de las señales o las alarmas que el cuerpo nos envía, nos grita, muchas veces tampoco tenemos conciencia de la necesidad de educar nuestro cuerpo en función de la actividad o del oficio que nosotros realizamos. A razón de ello es que nacen o surgen, por decirlo de mejor de otra manera, las enfermedades profesionales en los músicos. Obviamente en un beisbolista vamos a encontrar, bueno, una tendinitis, una lesión de los gemelos, de la muñeca, del hombro, por ejemplo. A mí me encanta hablar con venezolanos sobre béisbol. Pero yo hago mucho esa alusión porque es una necesidad. Muchas veces encontramos en un ensayo de orquesta, un compañero le duele el cuello, al otro le duele el hombro, a uno le duele la muñeca. O peor aún, encontramos en un instrumentista de viento metal dificultades repentinas con los labios por la gran presión que ejercen para el sonido, o sencillamente porque no hay hábitos de calentamiento, etcétera, etcétera, y comienzan con el paso del tiempo a surgir lo que son las enfermedades profesionales. Si me permite, Samuel, voy a compartir un poquito acerca de una pequeña presentación que nosotros, por cierto, habíamos ubicado en ciudades como Carigua, Barinas, en Venezuela, con esa de la promoción de tomar conciencia de lo que eran las enfermedades profesionales. Allí pueden ver, a ver, se comparte. Sí, vamos a ver que podamos verla también en el
en la transmisión en vivo. Ok, La pantalla en este momento cargando. se ve en negro. Esperaremos a que... Ok, ahora sí la puedo ver yo. Te voy a avisar en breves segundos que la podamos ver también en la transmisión en vivo. Listo, estamos todos aquí. Bien, para ser un poco más preciso, voy a entonces definirle lo que para Ferreira, una gran pianista y pedagoga argentina, lo que ella define como enfermedades profesionales y que se define o se entiende como las afectaciones y dolencias que se adquieren durante el ejercicio u oficio de la profesión. En este caso, nosotros como instrumentistas. Las enfermedades profesionales no se manifiestan repentinamente. Ya luego vamos a ver más adelante cómo de repente aparecen las disfonías focales. No se avisan. Sin previo aviso comenzamos a sentir ciertos síntomas. Igual ocurre, por ejemplo, con la bursitis o tendinitis. ¿Por qué ocurren las enfermedades profesionales? Lo que venía hablando desde un principio. Muchas veces son productos del desconocimiento u olvido de la fisiología muscular. No estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Simplemente practicamos, practicamos y practicamos. Porque nos pide que debemos practicar, porque sentimos la necesidad de estudiar y practicar mucho, o incluso más horas, pero no hacemos ejercicios de estiramiento, no hacemos ejercicios de calentamiento, o simplemente mientras estábamos practicando o estudiando, no tomamos conciencia de cómo nos sentimos o cómo el cuerpo se siente. ¿Okay? De tal manera que, como les comentaba, afectaciones y dolencias en los músicos no se manifiestan repentinamente, producto de este desconocimiento de nuestro cuerpo. De tal manera que entonces, si me permite Samuel, voy un poco más adelante, hablamos de la tendinitis. En los violinistas, seguramente tenemos algún amigo, algún compañero que ha sufrido o ha sido diagnosticado de tendinitis. A nosotros nos da terror escuchar que alguien hable de tendinitis. Muchas veces tiene que ver con la fisionomía de la mano de algún instrumentista, que puede que la mano no sea muy fuerte, esté sometida a gran tensión, a duras horas de trabajo, y se manifiesta en este tipo de dolencias, o digamos diagnóstico. Pero también es posible que aparezca este tipo de dolencias producto de mala postura. Esto que nos corrige mucho cuando somos niños, o que nosotros corregimos a los niños, de la buena postura de la mano izquierda, de la buena y lo importante que es la buena posición del instrumento de acuerdo a la fisionomía del instrumentista, es importante, porque con el tiempo aparecen enfermedades como la tendinitis. Acá, siendo un poco más específico, consiste en la irritación e inflamación del tendón, por eso se dice tendinitis. Por cierto, aparece tanto en la mano izquierda como puede aparecer en la mano derecha, específicamente en el pulgar. Imagínate la gran presión de haber sufrido la mano derecha o el pulgar en el arco, como para que aparezca una lesión de este tipo o una enfermedad de este tipo. Permítanme colocar un poco más acá. Aunque pueda afectar el tendón, es más frecuente en la muñeca y los dedos de la mano izquierda. Por eso digo que es muy extraño verlo y observar lo que aparece en la mano derecha, pero sí es posible. Como les comentaba, puede ser causada igualmente por el sobreuso, malas posturas, y ocasiona un dolor agudo. Cuando aparece este tipo de dolencia en un violinista, o incluso en cualquier otro tipo de instrumentista, lo más común que lo primero que vamos a encontrar es que el médico recomiende reposo absoluto. Es uno de los que nos da terror, parar el ejercicio, parar la práctica en lo absoluto. ¿Okay? Acá vemos, por ejemplo, aunque aquí se ve una mano derecha, en el caso de los violinistas vamos a encontrar que vamos a encontrar este tipo de afecciones en la parte inferior de la mano. Incluso podemos encontrar que lo encontremos en la parte exterior de la mano, este tipo de diagnóstico. Obviamente el tratamiento, lo más recomendable es el reposo, medicación como inflamatoria, ejercicios personalizados,
fisioterapia e hidroterapia. Es muy importante la labor del fisioterapeuta en el proceso de recuperación, tanto por los estiramientos, calentamiento, ejercicios recomendados, movimientos recomendados. Y obviamente la observación tanto por parte del maestro como de del mismo estudiante, del mismo instrumentista, porque estamos hablando también de profesionales, de tener paciencia en ese proceso de recuperación. No es fácil recuperarse de una tendinitis. Incluso podemos encontrar muchos casos donde sea recurrente a través de los años. Una vez que este tipo de lesiones aparecen, es posible que vuelva a decaer. Ahora, una de las grandes afecciones nosotros violinistas en el ejercicio profesional como instrumentistas de orquesta es la bursitis. Yo recuerdo hace muchos años estábamos estábamos ensayando la Sinfonía Romántica de Bruckner, y en su larga introducción, con full metales, full tutti, full orquesta, los violines, trémolo, 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 todas las melodías, trémolo, trémolo, trémolo. Esta semana, el director invitado repitió mucho la introducción, quiso asegurarse mucho que la introducción estuviera segura. Oh, sorpresa que la semana siguiente, después del concierto que había pasado, habían 2 casos de bursitis en la orquesta. Uno en los primeros y uno en los segundos. Recuerdo con mucho cariño el maestro Pablo Vázquez, cubano. Andaba con molestias del hombro la semana siguiente y andaba muy molesto. ¿Cómo repite tanto un pasaje donde hay tanto trémolo? Muchas veces los concertinos, las orquestas toman la decisión, bueno, si hay tanto trémolo, vamos a hacer cochea, vamos a hacer negra. El día de concierto es que vamos a hacer trémolo y vamos a hacer un gran forte con el trémolo. ¿Por qué? Parece mentira. A través de ese tipo de práctica, de ensayos, de ejercicios repetidos, de gran esfuerzo, donde se somete a gran presión la zona de la bursa del hombro, es que aparece la bursitis. Obviamente también tiene que ver con postura, con tensión en el hombro, tocar, practicar, sin prestar la atención a la tensión del hombro. Como decía en un principio, el cuerpo nos va a decir, hay un pequeño dolor, hay una pequeña molestia, es necesario prestar atención. Si no parar, si no hacer los respectivos reposos, descansos, prestar la atención. Para definir un poco mejor la bursitis, se produce cuando las bolsas, llamadas bursas, se irritan o se inflaman causando dolor. También hay desgaste. A través de los años es posible que se ocasione un desgaste a nivel de la bursa en el hombro. A ver. Donde hay las uniones específicamente a nivel de los huesos, como los músculos tendones o huesos. ¿Cómo se conoce la bursitis? Esto lo definen mejor los médicos. Se conoce como tendinitis del manguito rotador, es como decir una tendinitis a nivel del hombro. Consiste en la inflamación de la bursa, como les comentaba, la cual recubre las articulaciones. Aquí les comento yo que es ocasionado por sobreuso y puede obviamente provocar un gran dolor agudo. Recuerdo hace, creo que un par de años, un colega, amigo, violinista de la Filarmónica Nacional comenzó su de bursitis. Lo primero que su fisioterapeuta, una gran fisioterapeuta venezolana, yo soy Tíboli, que por cierto es violinista. Ella, lo primero que observó en mi compañero, en mi colega, fue que él no tenía mucha formación muscular en los hombros. Y ella, la armada, lo que nos mandó fue hacer ejercicio a nuestro colega para fortalecer esa zona. Porque, de acuerdo al diagnóstico de ella, aun cuando tenía todo su tratamiento, todo su cuidado, podía que esta inflamación fuera recurrente. No basta con cumplir un tratamiento, un reposo y una recuperación. Es necesario fortalecer la zona. Aquí vemos un poquito, una pequeña imagen que les comparto, donde está ubicada la bursa. Por eso vemos que es como muy delgada. La bursa no es un músculo, por lo cual sufre de desgaste. Como en el caso de la bursitis, al igual que la tendinitis, puede ser tratada con medicación oral, como inflamatorio, fisioterapia, reposo. ¿Okay? Ahora vamos a entrar a lo que recuerdo que mi querido tutor
en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, él llamaba una película de terror. Hablaba de Sinfonía para los músicos, es una película de terror. Él le encantó, yo recuerdo que le encantó mucho el tema, pero sabía lo que era. No sé si tienes alguna pregunta hasta ahora, Samuel. Bueno, en este momento no exactamente, creo que todos estamos bien emocionados con todo lo que estamos leyendo y con todo lo que estamos viendo. Y por supuesto, como músicos, cuando a nosotros nos mencionan este tipo de enfermedades, nosotros entramos en pánico porque la reacción inmediata es, no voy a poder tocar. Y inmediatamente al reconocer que esto es lo que se avecina, entonces entramos en pánico porque nos preguntamos, ¿será que me voy a recuperar? Entonces, claro, en este momento quizás es bien importante para mí y estoy sumamente entusiasmado de poder compartir esto con todos los que nos están viendo, porque es información que no se nos enseña y que no se nos comparte en las clases de violín. Entonces, de verdad que bueno, continuemos. Gracias, Samuel. Sí, tal como lo comentaba, eh, no necesariamente hay que tener tanto conocimiento acerca de que estas enfermedades existen. O si no se tiene la conciencia, lo que sí, la primera recomendación es escuchar el cuerpo. Eh, Más adelante vamos a hablar un poco de los aportes del doctor Joaquín Farías para los tratamientos y recuperación de la disfonía focal, y casualmente su primer libro se llama La rebelión del cuerpo. Es como cómo aparece la disfonía en un violinista, cómo aparece la disfonía en un guitarrista, en un pianista. Porque de acuerdo a los estudios científicos, una de las primeras predisposiciones para sufrir disfonía es la predisposición genética. Pero ningún músico de los que hayan sido diagnosticados con disfonía tenía predisposición genética a sufrir disfonía. Ahora vamos a ver cómo pueden aparecer este tipo de trastornos en los músicos. Yo insistí mucho en el libro, yo nunca hablo de la disfonía como una enfermedad. Siempre fui reacio a hablar de la disfonía como una enfermedad. Yo hablo de un trastorno, porque básicamente es un trastorno a nivel neurológico, a nivel de los nervios. ¿Ok? De esta manera que aquí les voy definiendo. ¿Cómo aparecen? ¿Qué es la disfonía focal? Rápidamente para saber qué es eso. Son movimientos involuntarios de torsión en una postura fija asociados a la hipertonía de algunos grupos musculares. Pueden afectar a un músculo específico. Está relacionado con altos niveles de estrés o ansiedad. Obviamente, nosotros, así como hablamos que tenemos que tener conciencia del cuerpo, no me refiero solamente al cuerpo físico, que pasa con nuestra mente, que pasa con el aspecto psicológico en nuestros procesos de práctica, de enseñanza, de aprendizaje. Porque podemos hablar que nuestra mente, nuestro cuerpo se acostumbra a estar sometido constantemente a altos niveles de estrés. ¿Okay? Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, por eso, por cierto, está la doctora Dalila por allí. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, no se habla de un trastorno de ansiedad porque de una semana para otra aparece un trastorno de ansiedad. ¿No? Podemos hablar de que son años, meses, sufriendo de altos niveles de estrés y de ansiedad. De tal manera que la disfonía focal está muy relacionada a estos altos niveles de estrés, a lo que se ve sometido un músico. La disfonía focal, aquí ya comenzamos a definir, aquí tomo citas del propio doctor Farías. La disfonía focal del músico es un trastorno del movimiento caracterizado por una pérdida del control motor. Aquello que nosotros hacíamos con tal naturalidad, de manera voluntaria, súbitamente se pierde. Comenzamos a sentir que lo que con facilidad o con costumbre o simplemente de manera natural hacíamos, de repente no lo podemos controlar. De esta manera que dice, se habla de eso, esa pérdida de control del control motor voluntario en movimientos muy asimilados. Por ejemplo, ¿qué puede ser un movimiento muy asimilado de un violinista? ¿Cuántas veces nosotros practicamos primas? ¿Cuántas horas hacemos ejercicios de articulación? Escalas quebradas, terceras, etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas dedicamos a eso?
hasta que se convierte en movimientos muy asimilados. Imagínense que esos movimientos asimilados se comienzan a perder. ¿Okay? De tal manera que ocurre una distonía focal. Distorsiona la precisión de los movimientos de los dedos en el violinista. Acargamos los dedos de las manos izquierdas. También hay casos de distonías de la mano derecha también, así como la tendinitis. Obviamente es más extraño, es más común verlo en las manos izquierdas. Así como, por ejemplo, en los guitarristas en la mano derecha, por gran esfuerzo de movimientos precisos en la mano derecha del guitarrista, en los pianistas también. Incluso en instrumentistas de viento, flautistas. Es sumamente común hoy en día encontrar casos de distonía focal en trombonistas, por ejemplo. ¿Okay? Puede ser provocada por una efectiva repetición, como vemos acá, de un movimiento específico. Se practica tanto movimiento que llega un momento donde se produce una distorsión de ese movimiento. Es como que el cerebro distorsiona ese proceso de repetición y se produce lo que Joaquín habla de una mala plasticidad del cerebro, a nivel del cerebro. Siempre la distonía afecta, aquí es donde nos da mucho terror, siempre la distonía afecta al movimiento que más se utiliza, al movimiento que es necesario para llevar a cabo la actividad. Ocasiona movimientos involuntarios o contracciones. Por ejemplo, en el caso de la mano izquierda del violinista, es muy común ver la contracción del dedo anular. El dedo anular involuntariamente se contrae hacia la palma de la mano. Entonces, imagínate haciendo un pasaje de una escala donde el anular involuntariamente produce ese tipo de movimiento. Puede producir hasta temblor, desde pequeños temblores en la mano o en los dedos, hasta el temblor de movilización total de la mano izquierda. Obviamente, se ve afectada el ritmo, la afinación, porque el caso de los instrumentistas de cuerda, el violinista, los instrumentistas de cuerda requieren de movimientos finos de la mano, de extremada precisión. Tal vez no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo una escala, simplemente tocamos el mayor, tocamos el menor, pasamos una tonalidad a otra, tocamos diferentes ritmos, diferentes articulaciones. Pero no se imaginan todo el proceso y todo lo que, obviamente todos los años que ha tomado llegar a esos niveles, pero cómo esos mapas mentales están reflejados en nuestra mente. Imagínense una distorsión, que es lo que ocasiona la distorsión focal. Ahora, hablando de los síntomas, aquí entramos un poco más en lo que les comentaba. Ocurre lo que es el estado predistónico. ¿Qué es el estado predistónico? Es la pérdida de la propia sección. Aquello que era sencillo, fácil, que ni siquiera tomamos esfuerzo, ni siquiera en pensar para realizarlo, lo continuamente se distorsiona. Haciendo un poquito nuevamente a lo que es la alusión del béisbol, seguramente han visto en algún juego o algún deportista, incluso un tenista, y ven cómo practica sus movimientos, bien sea con el bate, bien sea con la raqueta, y uno se pregunta, pero ¿por qué está practicando ese movimiento sin la pelota, sin nada? Está practicando lo que se llama movimientos de propiocepción, para cuando llegue el momento de la acción simplemente hacer un movimiento aprendido, practicado, fortalecido. ¿Ok? Para nosotros un movimiento de propiocepción puede ser simplemente pasar el arco, puede ser simplemente tocar una escala en una tonalidad, hacer movimientos de articulación, hacer claves, o un movimiento de propiocepción puede decir, nos aprendimos el estudio número 2 de Kreutzer y lo hacemos automático. Ya hay movimientos propioceptivos adquiridos allí. Cuando aparece el estado predistónico es que esa propiocepción se distorsiona y aparecen movimientos involuntarios. Aparece lo que son los movimientos o contracción de los músculos agonistas y antagonistas. ¿Qué son los músculos agonistas? El músculo agonista es el que realiza la acción. El músculo antagonista es el que evita que ese movimiento se lesione. Por ejemplo, ¿qué haría el movimiento agonista? En el caso de la mano izquierda, el músculo agonista, por ejemplo, el dedo anular. Ustedes saben, de acuerdo a su memoria táctil, hasta dónde deben presionar sobre la casiera. El músculo antagonista le dice a nuestra mente hasta dónde debe presionar. Imagínate, hasta ese punto, nuestra memoria crea caminos
de la memoria de nuestras articulaciones. Simplemente nosotros no tomamos conciencia cuántas fuerzas hacemos o cuántas no. Es como que una parte de nuestra mente se encarga de eso. Entonces imagínense en esta contracción, esa lucha entre el músculo agonista y entre el músculo antagonista. Y aparece entonces lo que es el temblor de la mano y de la mano izquierda. Y algo que es terrible y que aparece mucho, sobre todo en los artistas y en los guitarristas, es fusión de los dedos. Nosotros dependemos mucho de la independencia también de los dedos. Uno de los grandes casos, tal vez documentados, es el de Robert Schumann, como, aunque no se dice textualmente, no, mira, tenía un diagnóstico de distonía focal. No, él comenzó a aparece la distonía focal porque él tuvo una obsesión por la independencia de los dedos. Y ocurrió exactamente lo contrario. Tuvo como una fusión de los dedos, meñique, anular y medio, donde no había independencia entre estos dedos. Obviamente, nosotros vamos a ver que nuestro dedo meñique y el dedo anular es muy difícil que tengamos una absoluta independencia, pero es más posible entre el dedo índice, medio y anular. Pero ocurre a nivel de la mano izquierda, en el estado predistónico, una fusión de estos dedos a nivel de la mente. Obviamente, se ve afectada la articulación, aparecen movimientos involuntarios y ocurre la fusión de estos dedos. De tal manera que entonces ocurre lo que es la pérdida perceptiva o propiocepción, pérdida del control de la mano o de los movimientos y temblor y movilización por tensión. Otra de los síntomas característicos de la distonía focal es que se ve afectada la fuerza muscular de los dedos. Es como que y practicas, ¿por qué se pierde la fuerza de la mano? Recordemos que es una afectación a nivel neurológico. Es como que se pierde esa memoria hasta de dónde o cuál es la fuerza requerida para ejercer nuestro oficio. Como les comentaba, lo que anteriormente era sencillo y rutinario, repentinamente se torna difícil e incómodo. Para Farías, la propiocepción es definida como la percepción de nuestro propio cuerpo y nuestras acciones, aquello que es natural para nosotros. Obviamente es natural porque lo hemos practicado mucho hasta que se vuelve inconsciente, simplemente realizamos una acción. La distonía, obviamente, distorsiona esta propiocepción y aparecen movimientos involuntarios. Se produce algo que sí hay que tener mucho cuidado, lo que es el proceso de concentración y adaptación. En este afán de tratar de resolver el pasaje, porque no sale, porque está incómodo, porque es extraño a nosotros, hay una pérdida de procesión, comienza a ocurrir, por ejemplo, tratar de adoptar las posturas, por ejemplo, para hacer un trino. O tratar de adaptar la mano izquierda en una posición incorrecta, tratando de hacer el movimiento. Resulta que hay que hacer todo lo contrario, hay que hacer un proceso de recuperación con las posturas correctas. Todo movimiento, de acuerdo a Ferreira, es un reflejo, una consecuencia del complejo funcionamiento del sistema nervioso central. El movimiento voluntario o involuntario expresa el propósito que lo originó. Nosotros cuando practicamos, cuando estamos en la soledad de nuestro salón, de nuestro cuarto, de nuestra casa, es lo difícil de los músicos. Ojalá nosotros pudiéramos tener a nuestro maestro al lado cuando estamos estudiando. Sería fabuloso. Cabrón le daba clase estaba observando cada movimiento, cada pasaje, cada digitación, cada articulación, cada arco de lo que hacían. Obviamente con todo el talento que hacían, pero era una observación constante. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros aprendemos es con nuestra mente, nosotros aprendemos con nuestro cerebro. Y la distonía es como que fuera un llamado, es lo que Joaquín Farías denomina la rebelión del cuerpo. Algo pasó a nivel neurológico, a nivel de nuestra mente, que es como que estalló por otro lado. Si habían unas líneas neuronales o de aprendizaje ya establecidas que nos permitían tocar de una manera natural, a nivel de nuestro cerebro se pudieron haber producido otros caminos neuronales.
por la cual el cuerpo advierte. ¿Ok? Según Faría, un aspecto desconcertante del comportamiento distónico es que el control motor cambia dramáticamente en función de la situación en diferentes contextos. Uno de los difíciles de diagnóstico de la distonía es que cuando encontramos pacientes de distonía cervical, ellos van a estar sufriendo de los síntomas en todo momento de la distonía. Pueden andar caminando en la calle y van a estar sufriendo de los síntomas de distonía cervical. En el caso de la distonía en el músico, no. Solamente se reflejan los síntomas cuando se toma el instrumento. Entonces, imagínense el impacto para que aparezcan, con simplemente el hecho de tomar el instrumento, comienzan a aparecer los síntomas distónicos. Pero una vez que se deja a un lado el instrumento, desaparecen los síntomas y el paciente o el músico puede simplemente seguir una vida normal. Por eso, una de mi insistencia ha sido, cuando comencé a hacer estos trabajos, era lograr que cuando un músico o un paciente instrumentista fuera al médico, el médico no le dijera, no, tienes que abandonar la carrera. Porque los médicos no son músicos y los músicos no son médicos. ¿Ok? Y lo otro que he tenido yo mucha insistencia es que entonces el músico, porque tengo un diagnóstico, se vea en la difícil decisión de abandonar su carrera. Desórdenes psicológicos como la ansiedad y el perfeccionismo, creo que esto nos suena familiar. La ansiedad y el perfeccionismo han sido relacionados con el padecimiento de la distonía del músico, haciendo al paciente vulnerable a esta condición mediante la creación, y esto nos habla la neurociencia, la creación de asociaciones entre emociones y memorias motoras. Nosotros aprendemos a través de las emociones. Nosotros creamos asociaciones motoras, patrones a través de las emociones también. Por eso es importante, parece mentira, incluso cuando estamos en la soledad de nuestro estudio, de nuestro salón, debemos prestar atención a cómo nos sentimos. Tratar de abordar el estudio desde una perspectiva psicológica también. De qué le estamos enseñando a nuestra mente. No solamente le estamos enseñando a nuestra mente un pasaje, un concierto, una pieza. No. Se está reflejando una memoria de acuerdo a las emociones también, de cómo nos sentimos. ¿Ok? Obviamente, yo con esto soy muy cuidadoso. Todo músico procesó altos niveles de ansiedad y estrés. No quiero decir que todos los músicos son propensos a sufrir el trastorno de distonía focal. De ninguna manera. No quiero crear alarmas, ni prender alarmas, ni que la gente vaya a salir corriendo después de esta entrevista a pensar que porque ha estado nervioso o porque ha sufrido ansiedad puede sufrir distonía. No, son condiciones muy especiales para que aparezcan este tipo de trastornos. O en pocas palabras, la combinación de muchos aspectos para que aparezcan este tipo de trastornos. Obviamente hay una predisposición también psicológica de un individuo o de una persona para que también pueda sufrir de eso. Obviamente, si aparecen unas pequeñas señales, no simplemente de distonía, sino de ansiedad, de estrés, es conveniente prestarle la debida atención. Obviamente, incluye, a esto me refiero, constituye el ambiente de trabajo, de cómo nos sentimos observados, de cómo nos sentimos presionados, pero presionados con respecto a qué. Si esa presión o ese ambiente de trabajo influye de manera positiva o de manera negativa en nuestra salud mental y en nuestra salud física. ¿Ok? Obviamente las relaciones interpersonales en el trabajo son importantes. En pocas palabras, en resumen, los altos niveles de presión son encontrados en pacientes distónicos. Están estrechamente relacionados. De tal manera, permítame, es la parte difícil que yo insisto mucho y a la cual yo me niego a denominarlo así, pero se denomina la distonía focal como el cáncer del músico. Es como que no tuviera cura, porque no se puede hablar de la distonía focal como que existe una cura como real, como tal.
un tratamiento específico como la bursitis y la tendinitis. No existe. Recuerda que ocurre lo que Joaquín Faría denomina como una mala plasticidad a nivel de cerebro. ¿Ok? Es de difícil diagnóstico, obviamente, porque hay poco conocimiento de ese trastorno en los músicos, y incluso a nivel de los médicos. ¿Qué médico trata de distonía focal? Los neurólogos específicamente. ¿Ok? No existen exámenes médicos específicos. Sí existen electromiografía, o hay otros tipos de tratamiento como la toxina botulínica, pero eso debe ser tratado directamente ya con médicos especialistas. En este caso, neurólogos. Ahora, algo que es importante en el proceso de tratamiento y cuando ya se consigue un diagnóstico, se debe localizar e identificar específicamente el momento que se producen los síntomas. Mire, puede que el síntoma aparezca en el escenario, con el público. Puede que el síntoma aparezca cuando en ciertos patrones específicos, de repente cuando se tocan semicoceas, cuando se hacen ciertas articulaciones, o cuando se toca simplemente un trino, aparecen los síntomas de distonía. Hay casos donde seguramente usted puede que haya escuchado de que alguien no hace un trino con el tercer dedo, sino que lo hace con el segundo dedo, con el dedo medio, porque siente que no es fuerte el tercer dedo, siente que no es controlado, no estoy queriendo decir que tenga distonía. Pero vuelvo y repito, ¿cómo pueden aparecer las distonías, estos movimientos con la práctica excesiva, alto nivel de ansiedad, etcétera, etcétera? Porque de repente aparece en el dedo anular y luego ocurre la fusión de los dedos anular y medio. Por decir un ejemplo. Cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Obviamente es importante realizar un estudio clínico. Cuando hablamos de un estudio clínico, es importante considerar como por decirlo, un equipo transdisciplinar, en el que pueda estar involucrado, obviamente, un psicólogo o un psiquiatra, neurólogo e incluso maestros, que puedan seguir cuidadosamente que las posturas, las técnicas sean las adecuadas, porque el neurólogo no sabe cuáles son las posturas adecuadas en el instrumentista. ¿Okay? Él va a hablar netamente de su especialidad. Aquí es donde cobra sumamente importante la labor de equipos transdisciplinarios. Una vez alguien me preguntó, ¿pero tú eres médico? No, yo no soy médico, pero sí me puedo apoyar en un médico para que me dé las recomendaciones pertinentes. ¿Ok? Obviamente, así como comentaba, es importante el examen físico, exámenes médicos complementarios como la tomografía, estudios neuroimagen. ¿Por qué neuroimagen? Porque puede que aparezca alguna afección a nivel del cerebro. Las distorsiones focales están relacionadas con una distorsión a nivel de los ganglios basales del cerebro, que son los encargados de la precisión de los movimientos. Nosotros los violinistas vivimos de los ganglios basales de nuestro cerebro. ¿Okay? Se han encontrado casos de accidentes, un golpe en la cabeza o algo, y posterior a ello aparecen síntomas de distonía focales. No fueron los altos niveles de estrés, por ejemplo, o ansiedad, que ocasionaron la aparición de estos síntomas, sino un accidente. ¿Ok? En pocas palabras, una lesión a nivel de cerebro. Como les comentaba, es importante y primordial la atención psicológica para el manejo de los estados de ansiedad. Aquí voy a ser muy cuidadoso. Está la doctora Dalila por allí. Ella puede que me secunde un poco en esto. Porque es psicólogo, la diferencia entre psicólogo o psiquiatra. Sencillamente, el psiquiatra puede medicar. ¿Sí? Medicamentos específicos para la ansiedad, etcétera, etcétera. En cambio, el psicólogo no. ¿Sí? Ahora, hay tipos de terapia psicológica como la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Parece mentira cómo entrenar la mente a través de este tipo de terapias que son importantes en este tipo de, cuando ya se tiene este tipo de diagnóstico como lo tenemos que hacer. Cómo reentrenar nuestra mente también. Cómo reentrenar cómo pensamos. Es importante. Con respecto a la higiene del sueño,
la presidenta de la disfonía focal o disfonía Venezuela, ella sufrió de disfonía del siguiente, es muy común en los arquitectos. Tantas horas escribiendo planos, horas y horas y días escribiendo planos, que súbitamente aparece una disfonía a nivel de la mano con la cual escribe. Curiosamente, este tipo de disfonías aparecen igual como en el caso de los músicos y se reflejan en el ejercicio del oficio. Ella me comentaba una vez, estábamos hablando por una conferencia y eran las 9 de la noche y me dice, además, es hora de dormir porque los pacientes disfónicos tienen que dormir bien. La mente debe descansar. ¿Ok? Es muy importante dentro de todos estos factores considerar la correcta higiene del sueño. Obviamente los especialistas son quienes deben determinar si es necesario un reposo médico. ¿Por qué digo esto? Porque no es que dicen, bueno, la toxina botulínica, que el voto es el que usan, se usa con carácter estético, que consiste en que prácticamente inmoviliza el músculo el cual se está tratando. La toxina botulínica se aplica directamente a los músculos donde se reflejan estos síntomas distónicos. No es lo que yo recomiendo, de ninguna manera, porque debe ser terrorífico ver que si tienes movimientos voluntarios en el dedo medio, vas a ver tu dedo medio inmovilizado por la toxina botulínica. Hay casos que hablan, incluso diagnósticos, que dicen que mejora, los síntomas mejoran con la aplicación de este tipo de síntomas. Pero yo soy mucho, tal vez, que es lo que yo planteo en un libro, no me voy a hacer publicidad, Samuel, no voy a usar ese espacio para hacer publicidad, pero yo lo que planteo en el libro es un tipo de terapia ocupacional. Afortunadamente, en el caso de los violinistas, y específicamente en el caso de la disfonía focal de la mano izquierda, existen cantidad de ejercicios desarrollados a través de la historia de articulación de la mano izquierda, de independencia de la mano izquierda, de fortalecimiento de la mano izquierda, que básicamente la terapia ocupacional que yo desarrollé para el tratamiento de disfonía focal en la mano izquierda en los violinistas, así se llama el libro, se enfoca en eso, cuáles son esos movimientos, cómo determinar cuáles son los movimientos involuntarios, cómo reeducar los movimientos a través de una terapia ocupacional. En pocas palabras, el reaprendizaje. Volver a enseñar a nuestra mente a hacer los movimientos. A eso se refiere Joaquín Farías, que es pionero en este tipo de investigación en la que son la rehabilitación de músicos afectados por la disfonía focal. Su propuesta está relacionada con la recuperación del déficit propioceptivo, que hablamos en principio, y la inducción de un cambio plástico a nivel del cerebro. Cuando hablamos de nivel cambio plástico, nos referimos a lo que la neurociencia habla es del aprendizaje, crear nuevas vías neuronales, nuevos canales de aprendizaje para sustituir los que han sido alterados por la disfonía focal. Aquí cuando yo les hablaba, yo les hice en pocas palabras, pues llevar lo que el doctor Joaquín Faría hablaba de la terapia ocupacional, lo lleve a los violinistas. Hice una investigación a nivel de los estudios de Sexy, Tunis, Viñas, incluso, por ejemplo, en el caso de los violinistas, curiosamente, no aparecen los síntomas cuando se hace staccato volante. ¿Por qué no aparecen los síntomas cuando se hace staccato volante? Porque requiere una precisión de la mano derecha con la mano izquierda. Pero sí aparecen los síntomas cuando se hace una escala de tenutos 16 ligadas, por ejemplo, 16 microseas. Porque entonces se reflejan esos movimientos en la mano izquierda, curiosamente. Producir la neuroplasticidad, como le dice acá el doctor Farías, es como navegar sin ver a dónde vamos. No estamos viendo qué estamos enseñando en nuestra mente. Nosotros no estamos viendo los surcos ni los canales neuronales nuevos que estamos creando. No los estamos viendo. El proceso de rehabilitación de la disfonía es algo muy duro. Exige al paciente una gran prueba de resistencia y de cambio. Okay, constancia y disciplina. De esta manera culmino, Samuel, esta pequeña presentación que comparto con ustedes. Creo que fue bastante información vaciada rápidamente. No, por supuesto. Es una maravilla poder leerlo y sobre todo tener la hilaridad de tanto contenido que es necesario
eh, saber y tenerlo como una herramienta para crear este tipo de conciencias hacia lo que nosotros hacemos. Y algo que se me ocurre preguntar, por ejemplo, es que con frecuencia ciertos estudiantes me abordan con la inquietud de, maestro, tengo un dolor en esta área del brazo, es en la parte de abajo, me ocurre cuando prono con la muñeca y con los dedos en el arco. ¿Será que ya no voy a poder tocar violín? ¿Será que ahora tengo túnel carpiano? Tengo el síndrome del túnel carpiano. Se imaginan y se recrean una cantidad de posibilidades. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tienen un síntoma van y lo googlean. Entonces me gustaría, maestro, que pudiese compartir con ellos, según su experiencia, cuáles son los pasos que deberíamos seguir como músicos al momento de prevenir y determinar si nos estamos lesionando por algún tipo de movimiento o sobreuso o mal uso de nuestros recursos técnicos. Eh, yo como comentaba en un principio que siempre hago alusión a los deportistas. Cuando se comienza, por ejemplo, a hacer una nueva postura, por ejemplo, si un estudiante tiene una postura incorrecta y debe adoptar una nueva postura, obviamente es lógico que van a aparecer ciertas molestias físicas o ciertas pequeñas molestias a nivel muscular. No significa que se esté lesionando, es como hablar que el cuerpo se está adaptando a esa nueva postura, a ese nuevo ejercicio. ¿Ok? Tal vez debemos diferenciar cuando el dolor es crónico o no. En el caso de, si por ejemplo hablamos de que es un movimiento de pronación, es posible, y aparece una molestia, es posible que el alumno no estuviese acostumbrado a tomar esa postura o ese movimiento y aparezca cierta molestia a nivel de los tendones de la mano, del brazo derecho, en este caso. No significa que está apareciendo una tendinitis. Ahora, si a través de los días se observa que no fue una adaptación, que es realmente una molestia, que realmente es un dolor, es conveniente, mi primera recomendación es chequear, observar que posiblemente no se está haciendo bien, que posiblemente el movimiento no es el correcto, ¿ok? Este, pero sí tomar mucha conciencia en lo posible de cuándo el dolor se convierte en un dolor crónico o cuando simplemente es una molestia. Es como que también lo que yo decía, que nos diría el músculo agonista y que nos diría el músculo antagonista. No con precisión nos va a decir, esta es la fuerza, pero posiblemente sí vamos a sentir y vamos a poder diferenciar cuando es agonista, cuando el dolor es crónico, perdón, o cuando es una simple molestia. Absolutamente. Maestro, por ejemplo, solemos poner la responsabilidad de la mala técnica a lo que el profesor nos enseña. Y usualmente vemos una falta de entendimiento en lo que es por parte de los profesores y sobre todo por parte de los alumnos, lo que es el contexto anatómico del estudiante. Nosotros sabemos, por una referencia contextual de muchísimos años, que basados en la escuela de arco, que es la más común, siendo esta la franco-belga, nosotros debemos tener un agarre del arco que entra dentro de lo que es un marco teórico donde el dedo pulgar se coloca en un sitio específico, etcétera, etcétera. Ahora bien, no todos nuestros alumnos tienen las mismas características anatómicas, no todos nuestros alumnos tienen la misma longitud de brazo, no todos nuestros alumnos son de la misma altura. Y en este tipo de situaciones nosotros nos vemos forzados a colocar a ese estudiante dentro del contexto, pero tomando en cuenta las características anatómicas del alumno. Entonces me gustaría que lo dijese usted, la importancia que tiene que los maestros de violín sepan identificar las características físicas y anatómicas de sus alumnos al momento de incluirlos en lo que es el contexto y el marco de la enseñanza técnico-instrumental. Excelente pregunta, Samuel. Obviamente, nosotros como maestros tenemos una enorme responsabilidad.
Cuando se habla, por ejemplo, hoy en día está muy en boga el tema de la transformación social, el impacto social, el impacto de nuestras comunidades, de cómo transformamos vidas. Y parece mentira, desde este momento que estamos solos con el alumno, estábamos creando ese impacto. Y parte de situaciones tan sencillas como observar cuál es la correcta anatomía del estudiante. Por ejemplo, si un estudiante es de baja estatura, de brazos cortos, ¿por qué forzarlo a llegar a la punta? ¿Por qué forzarle el hombro para que llegue a la punta? Obviamente hay escuelas que hablan de el arco hacia adelante, el arco hacia afuera, cuando llegas a la punta. Hay escuelas que hablan, llega a la punta, tienes que llegar a la punta siempre. Cuando no necesariamente puede ser así de acuerdo a la fisionomía del estudiante. De repente es de brazos cortos y llega hasta el tercer cuarto un poco más y allí cambia y se escucha perfectamente bien. Con excelente sonido, bello sonido, porque forzar su fisionomía. Entonces parece mentira, ya en ese preciso momento creamos conciencia en el alumno de su fisionomía, que tome, es como que crea la memoria motora donde debe cambiar el arco sin forzar su fisionomía. Obviamente va a desarrollar más flexibilidad, va a fortalecer sus músculos a través del tiempo y es posible que llegue a la punta. Podemos decir que entonces también toma tiempo, pero nosotros como maestros tenemos la gran responsabilidad de observar constantemente los aspectos, todo aspecto con respecto a la fisionomía del estudiante. Está estrechamente ligado a su desarrollo motor, a su desarrollo técnico. Obviamente también, como tú comentabas, Samuel, hay cantidad de ejercicios de fortalecimiento desde el arco, desde cada dedo, para desarrollar la técnica. Pero no sacrificar, pienso yo, no sacrificar la integridad física. Parece mentira, estamos hablando de integridad física del estudiante. ¿Por qué hablamos de integridad física? Y lo digo con mucha responsabilidad. Porque si lesionamos al estudiante, entonces estamos sacrificando una carrera. Y entonces no solamente será responsabilidad de la técnica, como tú comentabas, no solamente será responsabilidad del estudiante, no, es responsabilidad de nosotros. Vuelvo y repito, imagínense que el entrenador de Pete Sampras lo lesionó y acabó con la carrera de Pete Sampras en los entrenamientos, ni siquiera en un juego oficial. Eso también puede ocurrir en nuestro campo. Y maestro, ya para darle un cierre a esta maravillosa entrevista, quisiera compartir que nosotros en la organización promovemos lo que es el estudio del violín desde todos los procesos psicológicos que envuelven lo que es la práctica de todos los instrumentos que de una u otra forma abarcamos en lo que es la educación instrumental. Y una de las cosas que promovemos en las clases es qué tan conscientes estamos de lo que sentimos al momento de tocar. Y, por ejemplo, se nos ha dado la oportunidad en la clase de pedagogía específicamente que yo tengo con mis alumnos que cuando estamos tocando solemos enfocarnos tanto en la música y en lo que está escrito y en la producción del sonido, en que tiene que ser afinado, que nos olvidamos de preguntarle al alumno, hijo, ¿qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿En dónde lo sientes y de dónde viene? En el momento en el que nosotros creamos una conciencia que va más allá de hacer, yo considero que estamos promoviendo la integralidad de una conciencia y de un pensamiento que abarca no solamente el mecanismo físico, sino que se posa como ese tercer ojo que fue enseñado en mis estudios de violín por el maestro Luis Miguel González, que te permite ver más allá de lo que estás haciendo y vigilar, tener ese cuidado de la ejecución a todo nivel. Entonces me gustaría que compartiera desde su experiencia la importancia para todos estos maestros jóvenes que nos están viendo, para todos los alumnos, de poner atención a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos haciendo al momento de estudiar. Ahora que lo comentas en alusión al querido maestro Luis Miguel González, nuestro mentor, amigo, nuestro padre musical,
hay algo que él hacía mucho, o lo hace en clase, y que yo observé y luego ya con el tiempo tomé conciencia. Él siempre trataba de lograr en un momento de una clase, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, él determinaba cuando tal vez el mensaje había llegado cuando el alumno sonreía. Cuando el alumno como que respiraba, sonreía, y es como que lo entendí. Es como que tomé conciencia. Entonces, la práctica que el maestro realiza allí, el maestro Luis Miguel González, es lo que la neurociencia diría. Está tomando en cuenta el aspecto de la asociación de la memoria por las emociones. ¿Okay? De cómo se siente el alumno, porque es importante cómo se siente el alumno en el proceso de aprendizaje. Lo que nos dicen, me comentabas la otra vez, Samuel, lo que nos dicen hoy en día las neurociencias, la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje. Cuando la emoción es positiva, se produce lo que podríamos decir del aprendizaje significativo, ¿no? Se produce una asociación por memoria de las emociones, ¿ok? De tal manera que es como que hoy en día en el siglo XXI, gracias y posteriormente a la famosa década del cerebro, la década de la neurociencia, de los años 90, que tomamos conciencia de que, mira, no es importante saber cómo nos sentimos. Es responsabilidad de los maestros, nosotros los maestros, es atender, observar cómo el alumno se está sintiendo en el proceso de aprendizaje. De tal manera que hoy en día se hablan de teorías como las inteligencias múltiples, se habla de la neurociencia, neuroeducación. Mi propuesta es neuroeducación musical. ¿Cómo llevar los beneficios de la neurociencia y la neuroeducación a a la educación musical? En pocas palabras. Ya no es que simplemente, esto lo digo con mucho cuidado, porque toda paradigma, toda corriente han dado grandes aportes al desarrollo de la educación a través de la historia. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de conductismo, el fin único era, hay que aprenderse algo, se lo aprende y se lo vas a aprender. Ahí no se estaba hablando, en pocas palabras, con mucho cuidado lo digo, de cómo se sintió el alumno, si estaba triste, si estaba alegre, si tiene problemas en la casa, si a qué horas está practicando, practica el instrumento cuando ya está cansado, cuando ya llegó a la escuela. Resulta que la neurociencia y la educación hoy en día nos dicen, no, mira, es importante una aula ventilada, buena respiración, buena alimentación, dormir bien, cómo te sientes, todo en pro de un aprendizaje significativo. Aunque la teoría de aprendizaje significativo es anterior a las teorías modernas de la neurociencia. De tal manera que yo estoy encantado cuando tú hablas, Samuel, de educación musical desde una perspectiva holística, porque son las corrientes modernas a nivel de educación mundial. Y cuando hablamos de una perspectiva holística de educación musical, es traer estos beneficios que nos están dando estas teorías, lo que nos está dando la ciencia, porque no es hoy en día que se habla de los aportes de la ciencia de la educación musical. Gracias a Piaget, John Fluval, cuando se comenzó a hablar de la psicología cognitiva, de los beneficios de la psicología cognitiva en la educación, entonces se habló de que cómo vamos a aprender, porque vamos a aprender, cómo nos sentimos, vamos a disfrutar aprender, nos vamos a emocionar aprender, se nos va a hacer agua a la boca cuando veamos una partitura porque la queremos aprender. Tenemos un nuevo estudio y vamos a llegar a la siguiente clase entusiasmadísimo porque queremos aprender, le enseñamos a nuestra mente a aprender, le enseñamos a nuestra mente a sentirse bien cuando aprende. Y es nuestra responsabilidad crear esa herramienta o facilitar esas herramientas para nuestros estudiantes. Por supuesto, y fíjate, Avi, aquí revisando el video en vivo, hay alguien que nos hace una pregunta interesante. Buenas noches. Las personas que sufren de artritis, ¿qué ejercicios deberían hacer antes de tocar el violín? Y fíjate, es bien importante, hablamos de lo que es la prevención, de lo que es todo el proceso de diagnóstico de síntomas, pero, pero ya cuando una persona padece un tipo de enfermedad de este tipo, me parece que es un tema bastante interesante. Quizás si tienes alguna acotación. Disculpa, Samuel, me gustaría saber quién hace la pregunta.
y le agradezco su sintonía. Carlos Rodrigo Ramírez. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Obviamente, cuando existen días de este tipo de padecimientos, son condiciones diferentes, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, en el caso de nosotros, como comentaba en un principio, no tomamos conciencia de nuestro físico, de la importancia de observar cómo nuestro físico se comporta cuando practicamos. Lo que yo recomiendo mucho es, obviamente, ejercicios de estiramiento al comenzar, ¿sí? Y ejercicios de estiramiento durante y después. Parece mentira. Los ejercicios de estiramiento ayudan mucho a la flexibilidad, tonificación muscular. Obviamente, cuando hablamos de artritis, hablamos a nivel de las articulaciones. Ahí es necesario, obviamente, una correcta medicación y un correcto tratamiento y observación. Tengo entendido que con la correcta medicación, tratamiento, por parte de especialistas médicos, este tipo de afectaciones mejoran. ¿Okay? Obviamente es recurrente porque ya es una condición, pero no hablando yo como especialista, hablando en tal caso como violinista, como instrumentista, lo que recomiendo mucho, obviamente, seguimiento de un tratamiento, reposos adecuados, porque obviamente no es igual los reposos que requiere una persona con ese tipo de padecimiento que quien no los tiene. Y obviamente, si es posible, conseguir ya, sobre todo pues, porque ya no está en un tratamiento, un diagnóstico específico o un padecimiento específico como la artritis, recomiendo terapias ya especializadas por parte de fisioterapeutas. ¿Okay? Yo te puedo dar aquí los ejercicios que yo hago de estiramiento, desde la palma de la mano, desde los brazos, antebrazos, espaldas, que seguramente hemos hecho en clases de educación física, deporte en algún momento, pero ya cuando se trata de este tipo, lo digo ya con responsabilidad, este tipo de padecimientos ya requieren atención especializada, ¿okay? Bien sea médico y bien sea en el caso de fisioterapeuta. Parece mentira, los milagros de ayuda que puede dar un fisioterapeuta. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Espero que todos estos tips o sugerencias puedan ser de beneficio para ti, Carlos. Y de verdad, maestro, en nombre de nuestra organización, estamos sumamente agradecidos con usted por compartir esta obra maestra. Esto más allá de ser una entrevista o un conversatorio, realmente se vuelve una clase maestra para nosotros, los músicos, para nosotros los violinistas y sobre todo los educadores, no del mañana, sino del hoy. Así que de todo corazón le damos las gracias y quiero comunicarles a todos que ya en el chat he dejado los links del libro del maestro Abimael Meléndez, quien habla sobre la distonía focal en los violinistas, y por favor no dejen de visitar las otras dos páginas web que tienen información sobre el maestro. Asimismo, estaremos dejándole el correo electrónico del maestro y su información de contacto en un post a continuación. Y quiero anunciarles que el maestro Abimael Meléndez desde hoy ya está invitado nuevamente para compartir en esta serie de entrevistas futuras que tendremos el placer de desarrollar el próximo año, y hablando sobre temas que nos encantan a ambos, como lo es la neuroeducación, la neurociencia y su aplicación en el desarrollo educativo a nivel musical. Maestro Abimael Meléndez, es un placer y por supuesto para mí como alumno, colega y además violinista, un honor poder tenerlo. Muchas gracias, Samuel, por la invitación, encantado, y sería un honor seguir compartiendo a través de estos espacios y aportando a la gran labor que están realizando a nivel de su fundación. Un placer. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que comentaron y que compartieron esta publicación. Estaremos en contacto y nos vemos en una próxima edición en nuestra serie de entrevistas. Muchísimas gracias.